Continuando con la clase de pares craneales, a continuación vamos a seguir con los oculomotores, que corresponderían al tercero, cuarto y sexto par. Estos se exploran en conjunto. Recordemos que nos debemos colocar a una distancia prudente del paciente y explorarlos como si fuera una H enfrente del paciente para explorar los movimientos en la posición primaria, al desplazarse en abducción hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, y luego la convergencia. Es importante recordar que en relación con los movimientos extraoculares, el tercer par craneal va a inervar todos los músculos, con excepción del oblicuo superior, que lo va a inervar el troclear, y el recto lateral, que lo va a inervar el sexto par. A su vez, el tercer par también inerva el elevador del párpado y también tiene la parte parasimpática de contraer la pupila. Entonces, nada más para recordar, entonces sería recto superior, recto medial y recto inferior, que realizan la mirada superior, inferior y aducción por el tercer par craneal. Y el otro sería el oblicuo inferior, que realiza la extorsión. El recto lateral, que lo que realiza es abducción, lo va a inervar el sexto par. Y el troclear va a realizar la intorsión del ojo. Que es importante que la clínica que vamos a presentar al desalinearse los ojos es la visión doble. Y generalmente va a ser una visión doble que es binocular. Cuando tengamos visión doble monocular, debemos presentar que el paciente tiene un trastorno neurológico funcional, o sea que es algo más conversivo, o que es un problema en el ojo. Entonces, un punto importante es el de los movimientos extraculares. Recordar que tanto los músculos van a tener una acción primaria y secundaria. ¿A qué hace referencia a esto? Que cuando el ojo está en la mirada primaria, viéndose al frente, los músculos van a tener una acción específica, pero cuando los ojos están en aducción o abducción, perdón, los músculos van a tener una acción secundaria o inclusive terciaria. Para efectos prácticos, entonces recordemos, el recto lateral va a ser abducción, que es el sexto par, el recto medial va a ser aducción, el recto superior va a elevar el ojo, el recto inferior va a desplazar el ojo hacia inferior, el oblicuo superior va a deprimir el ojo hacia medial y el oblicuo inferior lo va a elevar. ¿Okay? Entonces así más o menos es como veríamos la diplopia, como lo vemos en la imagen, es la visión doble. Y algo muy importante es que tenemos dos tipos de diplopia. La diplopia horizontal, en la cual vemos una imagen a la par de la otra, y la diplopia vertical, en la cual vemos una imagen encima de la otra. La diplopia horizontal es típica de las lesiones del tercero y el sexto par. Esto porque lo que hay es una desviación del ojo, principalmente en el eje de las X o el eje horizontal, mientras que la diplopia vertical va a ser típica de la lesión del cuarto par porque hay una desviación del ojo en el eje vertical o de la Y. Y otro punto importante de la diplopia es que cuando nos movemos en el eje o en el sentido que menos está afectado el ojo, puede disminuir la diplopia. También la diplopia, una vez que ustedes tapan uno de los dos ojos, desaparece. O sea que con la visión monocular no va a haber diplopia. La diplopia va a estar presente en la mirada primaria y va a aumentar cuando realizamos la acción que usualmente debería realizar el ojo que está lesionado. En este sentido, por ejemplo, tenemos una lesión eh, del quinto par izquierdo, y al ver hacia la izquierda aumenta la diplopia. Aunque la imagen de los ojos realmente está un poco confusa, ¿verdad? Porque pareciera más bien
que lo que tiene es una parálisis del sexto par derecho en la mirada primaria. Pero bueno, imaginémonos nada más viendo las crayolas o el lapicero, que al ver hacia la izquierda aumenta la diplopia por la lesión del sexto par izquierdo. Recordando un poco de la parte anatómica del tercer par, en relación con el oculomotor, recordemos que va a estar ubicado a nivel del mesencéfalo, el origen real, lo que sería el núcleo motor del tercer par, y el núcleo de Enger-Westphal, que es el parasimpático, a nivel de los colículos superiores. Va a salir por la fosa interpeduncular y va a estar entre dos arterias. Bueno, va a estar cerca de tres arterias: la cerebelosa superior, la cerebral posterior, entre las cuales pasa una hasta arriba y la otra hasta abajo de él, y luego va a estar acompañado por la arteria comunicante posterior. Posteriormente ingresa en el seno cavernoso, en la pared lateral, y a través de la fisura orbitaria superior va a llegar a la órbita, donde se encarga de inervar los pares craneales correspondientes. Realmente la configuración del núcleo es un poco complejo. Va a haber un subnúcleo para cada músculo. En el caso del recto inferior, oblicuo inferior, recto medial, el subnúcleo ipsilateral inerva el músculo ipsilateral, el núcleo de Enger-Westphal da inervación bilateral, el elevador del párpado da inervación bilateral y el recto superior da inervación contralateral. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, una paciente con una parálisis del oculomotor izquierdo y vemos cómo tiene tosis. Entonces, clásicamente la parálisis del oculomotor nos va a dar tosis, desviación del ojo hacia lateral y inferior, porque gana el tono del oblicuo superior inervado por el troclear y del recto lateral. Entonces vemos como la paciente tiene la tosis, se eleva con su dedo del párpado y luego tiene dificultad para ver hacia la derecha, porque está paralizado el recto lateral izquierdo, y ahí ella informa que aumenta la visión doble. Otro punto importante es si se afecta la pupila o no. Clásicamente llamamos completa a la parálisis del oculomotor que afecta la pupila e incompleta a la parálisis del oculomotor que no afecta la pupila. Cuando tenemos parálisis del oculomotor que afecta la pupila, tenemos que descartar lesiones compresivas del tercer par craneal. ¿Por qué razón? Porque las fibras parasimpáticas son fibras que se encuentran en la periferia del nervio, mientras que las fibras motoras se encuentran en la parte central del nervio. Entonces, cuando tenemos lesiones compresivas, lo primero que se va a afectar son las pupilas que dilatan, que constriñen la pupila, ¿okay? Y luego se afectan las pupilas, las fibras motoras, con lo cual ya tenemos la atosis y la desviación hacia el lateral inferior del ojo. Entonces, clásicamente lo podríamos ver en lesiones compresivas como aneurismas o una herniación del uncus. En la incompleta no se afecta la pupila. Usualmente es por lesiones isquémicas del nervio, principalmente en pacientes con hipertensión o mononeuropatía diabética o diabéticos y dislipidémicos. Usualmente tienen un buen pronóstico de recuperación en el tiempo. La paciente previa lo que tenía era una neuropatía diabética, por ejemplo. Y aquí tenemos otra parálisis del tercer par. Entonces vemos cómo el ojo está desviado hacia lateral, en este caso, y eso sí casi no tiene tosis. Pareciera más bien como que da la imagen como si tuviera tosis del izquierdo más bien, pero ahí logra ver hacia la izquierda perfecto, no tiene visión doble, y luego ahí tiene dificultad para ver hacia medial. Y vemos en la mirada primaria cómo el ojo está desviado hacia la derecha e inferior, ¿verdad? Entonces tiene desviación del ojo hacia la derecha e inferior, y por la preservación del tono del recto lateral y el oblicuo superior. Okay, entonces sería nuevamente esta paciente lo que tiene es un tercer par incompleto por una neuritis isquémica por diabetes. Entonces, en resumen, lesiones del tercer par, desviación del ojo hacia la derecha e inferior, con tosis, y puede comprometer la pupila o no comprometer la pupila. Si tenemos dilatación de la pupila, decimos que es completa y vamos a buscar un aneurisma
o una lesión comprensiva como una herniación en otros pacientes con alteración del estado de conciencia. La causa más frecuente, neuritis isquémica por diabetes o eh, hipertensión, factores de riesgo cardiovascular clásicos. Y el tratamiento entonces es controlando los factores de riesgo cardiovascular, parchando un ojo durante 6 horas, luego el otro 6 horas para que vaya compensando la fuerza y usualmente van a recuperar con el tiempo. Y en el caso de la parálisis completa, ahí sí vamos a buscar las lesiones comprensivas, entonces debemos realizar una neuroimagen con medio de contraste, con y sin medio de contraste, para descartar aneurismas o lesiones espaciocupantes. En relación con el nervio troclear es un poco más complejo. Realmente es raro la parálisis aislada y lo que vamos a ver es que el ojo va a estar levemente desalineado y va a estar desviado hacia arriba y un poco hacia lateral. Entonces recordemos que lo que hace el oblicuo superior es la intorsión. Entonces los pacientes se van a quejar de dificultad para bajar las gradas porque no pueden descender el ojo y ver hacia a medial. Y en ese caso, entonces en este caso lo que vamos a tener es que el paciente va a hacer el movimiento que normalmente hace con el ojo, con la cabeza. Entonces lo que va a hacer es desplazar su cabeza hacia abajo y hacia el lado. Entonces básicamente al realizar el movimiento con la cabeza, el mentón hacia el lado que señala va a salir el lado del ojo que está lesionado. En este caso, recordemos que la diplopia va a ser vertical. Entonces vamos a tener una imagen encima de la otra. Nuevamente, el paciente va a referir diplopia solo binocular y cuando se tapa un ojo ya no va a tener la diplopia. De la parte anatómica, recordemos que el oculomotor va a tener su origen real en el mesencéfalo, es un núcleo o nervio puramente motor y es el único que tiene su emergencia por la cara lateral del tallo cerebral. Entonces los oculomotores lo que hacen es que tenemos propiamente el núcleo, van a salir las fibras y antes de salir van a decusar las fibras o decusar el nervio y emergen ya del lado contralateral. Entonces el núcleo derecho inerva el izquierdo y el núcleo izquierdo inerva el derecho, son contralaterales, ¿de acuerdo? Posteriormente van a dar girar a lo largo de todo el mesencéfalo por la cisterna perimesencefálica, van a ingresar al seno cavernoso en su pared lateral, luego van a atravesar la fisura orbitaria superior y llegan a la órbita para inervar el oblicuo superior. ¿Okay? Entonces, realmente son lesiones que son raras y el paciente va a venir con la cabeza desviada, con el mentón desviado hacia el lado de la lesión. El sexto par, como ya lo veíamos en el primer caso, entonces vamos a tener, si lo que tenemos es pérdida del tono para desviar el ojo hacia la abducción o hacia lateral, entonces el ojo va a estar desviado hacia medial. Entonces vamos a tener diplopia en la mirada primaria, que sería la imagen del centro. Va a aumentar la diplopia cuando vemos hacia el lado lesionado y va a mejorar eh, cuando, cuando vemos hacia el lado no lesionado, perdón. Entonces aquí en la imagen del centro tenemos la mirada primaria y aquí lo que tenemos que ver es que el ojo izquierdo está bien centrado, mientras que el ojo derecho está desviado hacia medial. Ok, me había equivocado al principio. Entonces, al ver hacia la derecha, como el derecho no tiene suficiente tono para fuerza muscular para desviar el ojo hacia la abducción y el izquierdo sí, aquí va a empeorar la diplopia. Y al ver hacia la izquierda, como en el ojo derecho lo que tendría que usar es el recto medial, ahí sí la logra ver. Entonces, en la mirada primaria tenemos diplopia horizontal. Al ver al de la derecha empeora la diplopia y al ver a la izquierda mejora la diplopia. ¿Ok? Entonces, desviación hacia medial del ojo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces
Entonces ahí el paciente ve hacia la izquierda, no tiene problema, y vean cuando ve hacia la derecha, cómo su ojo derecho se mantiene justamente en la mirada viendo hacia el frente. Entonces nuevamente, ahí estamos examinando los movimientos extraoculares, ok, en el eje Y, ahí para arriba, para abajo, volvemos al cero, ok, ahora arriba, abajo, pero vean cómo tiene la dificultad para ver hacia la derecha. Entonces nuevamente, mirada primaria, hacia la izquierda, ve bien, y hacia la derecha, tiene parálisis del recto lateral derecho. Ok, sí, o el celular o el dedo, por eso es. Ok. Ok, entonces ahí ve hacia la izquierda, perfecto. Y ahí cuando ve para la derecha, el ojo se queda hacia Ajá, ahí. hacia el medio y ve peor, ve más doble. ¿Ok? Entonces, en general, las causas de parálisis del sexto par son las mismas del tercer par. Mm, aquí se me fue la imagen del sexto par, la anatómica, pero recordemos que va a salir de la unión bulbopontínea, que va a tener un núcleo puramente motor en la línea media, que el séptimo par le va a dar vuelta en lo que es la rodilla interna del facial, y luego que sale de la unión bulbopontínea va a ascender por el dorso del clivus y aquí va a atravesar un canal que se llama el canal de Dorelo, que es un repliegue de duramadre. En este canal, cuando aumenta la hipertensión cuando aumenta la presión intracraneana, es fácilmente comprimible el sexto par. Es de los que más fácil se comprime por hipertensión intracraneana. Luego ingresa al seno cavernoso, donde va a estar inmediatamente lateral a la carótida, y luego ingresa a la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Sí, se me olvidó poner la imagen. Entonces, el que se comprime más fácil por la hipertensión intracraneana es el sexto par. Pero los tres pares craneales oculomotores 3, 4 y 6 se comprimen o se le van a tener parálisis durante la hipertensión intracraneana. Entonces, en general, los oculomotores debemos realizar diagnóstico diferencial con los siguientes sitios anatómicos o los músculos extraculares. Entonces, en el caso puede ser por lesiones del músculo, en lo que son las distrofias musculares, las oculofaringias principalmente. Puede estar relacionado con fatigabilidad y con patologías de la unión neuromuscular. Entonces debemos pensar en miastenia gravis. De hecho, casi que todos los pacientes con miastenia gravis, alrededor de casi que el 100%, en algún momento van a tener parálisis de los músculos extraoculares. Y esto es porque los músculos extraoculares son de los que más se mueven durante el día en conjunto con los de la expresión facial y los del habla. La parálisis a lo largo del nervio, debemos pensar en el trayecto. Entonces, si es en el tallo cerebral, pensamos en síndromes alternos. Si es en la salida del tallo cerebral, pueden ser parálisis aisladas. Si es en la fisura orbital superior, usualmente afectan los tres pares craneales oculomotores más V1. Si es en la órbita, generalmente se afectan también el resto de los pares craneales. Si es por una lesión isquémica, puede haber parálisis aislada de un nervio craneal. O en la salida del tallo cerebral puede ser aislada también. Y otra cosa son las parálisis supranucleares por las fibras córtico-nucleares, ¿verdad? Que eso es en la parálisis pseudovulvar, por ejemplo, o pseudonuclear, en la cual los movimientos reflejos van a conservarse, ¿verdad? Los vestíbulo-oculares. Otra causa es que otra cosa importante es mencionar es de las causas de las parálisis de los pares craneales oculomotores. Entonces hay una que se llama afrigory, que equivale a la redundancia, es como la parálisis facial afrigory relacionada con el frío. Entonces este es un paciente que pasa de una zona con una temperatura a una temperatura más fría y tiene la parálisis del par craneal. Realmente la causa es desconocida en estos casos. La más frecuente que vamos a ver es por isquemia en diabetes mellitus y otros factores de riesgo cardiovascular, como falsa localización en caso de hipertensión intracraniana, que es lo que hablábamos. Las lesiones de los senos cavernosos, como trombosis de senos durales, lesiones granulomatosis, como el Tolosa Hunt, pueden causar parálisis de los oculomotores, los infartos en el tallo cerebral, pero con síndromes alternos,
y las microhemorragias en el caso de encefalopatía de Wernicke, ¿verdad? Que es frecuente que afecten los oculomotores. Otra cosa importante a recordar es la oftalmoplegia internuclear. La oftalmoplegia internuclear principalmente la vamos a ver en pacientes jóvenes por lesiones desmielinizantes y en pacientes un poco adultos, jóvenes o mayores, por el caso de lesiones isquémicas pequeñas a nivel del tallo cerebral. Entonces recordemos que el control de la mirada está a nivel del área oculomotora en la corteza frontal, ¿verdad? El área 8. Entonces la corteza frontal derecha hace que los ojos se muevan hacia la izquierda y la corteza frontal izquierda hace que los ojos se muevan hacia la derecha. Y esto lo harían comunicándose con los centros de control de la mirada horizontal que se encuentran en el puente cerca del sexto par. Entonces el sexto par, una vez que los centros de la mirada horizontal le dicen muévase, que en este caso aquí estamos observando la formación reticular paramediana pontina en verde, y aquí vemos el núcleo del sexto par. Entonces este lo que va a hacer es que inerva el sexto par y le dice muévase, qué sé yo, hacia la izquierda, y luego a través del fascículo longitudinal medial se comunica con el núcleo del tercer par y le dice muévase también hacia la izquierda. Entonces vamos a ver aquí por ejemplo este paciente. Entonces ahí vuelve a ver hacia la izquierda, ¿ok? Y ahí vuelve a ver hacia la derecha y vemos cómo el ojo izquierdo se queda más centrado y tiene visión doble. Entonces lo que tenemos es una parálisis para la abducción del ojo izquierdo, completando la abducción del ojo derecho. Y esto se debe a una lesión del fascículo longitudinal medial. Cuando tenemos esto en una paciente joven de 20 a 30 años, debemos pensar inmediatamente en descartar esclerosis múltiple. Ahora, en este caso pueden haber varios tipos de parálisis. Entonces, de tipos de parálisis de la mirada horizontal. Unos importantes a conocer es propiamente en la lesión del fascículo longitudinal medial, que aquí sería la 4. Entonces, al lesionarse el fascículo longitudinal medial, lo que se pierde es la aducción del ojo ipsilateral del fascículo lesionado. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos una lesión del fascículo longitudinal medial izquierdo. Esta imagen es como que ustedes están viendo al paciente de atrás para adelante. Entonces, este es el ojo izquierdo y este es el ojo derecho. Entonces, lo que va a tener es incapacidad para la aducción del ojo izquierdo. Entonces, en este caso, cuando se le pide al paciente que vuelva a ver hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, el paciente va a volver a ver va a tener abducción del ojo derecho, pero el ojo izquierdo no logra hacer la aducción. Entonces, para compensar la visión doble, va a haber un nistagmus hacia medial o hacia la región temporal del ojo sano, ¿verdad? Entonces hay parálisis de la aducción del lado ipsilateral a la lesión del fascículo longitudinal medial con un nistagmus del lado sano, ¿verdad? Y otra importante recordarse es la lesión que denominamos el síndrome del 1,5. En este caso, en la lesión del 1,5, vamos a tener lesión del núcleo del sexto par con lesión del fascículo longitudinal medial que está saliendo de ese sexto par y lesión del fascículo longitudinal medial ipsilateral también. ¿Ok? Entonces van a estar lesionados ambos fascículos longitudinales mediales y el sexto par. Entonces, en ese caso, cuando el paciente, en este caso hay una lesión izquierda, ¿verdad? Entonces, en este caso, el ojo izquierdo no va a tener movimientos en el eje horizontal ninguno, no puede ver a la izquierda porque no puede hacer la abducción del ojo izquierdo porque tiene parálisis del sexto par, no puede hacer aducción o ver hacia medial del ojo izquierdo porque tiene lesión del fascículo longitudinal medial, y cuando va hacia la izquierda tampoco puede hacer la aducción del ojo contralateral o derecho porque está lesionado también el otro fascículo longitudinal medial. Entonces va a tener un ojo que no se mueve en nada,
que en este caso es el izquierdo, y un ojo que solo hace abducción, que en este caso es el derecho. Entonces sería el síndrome del 1,5. ¿Ok? Entonces, oftalmoplejía internuclear no hace abducción del lado del fascículo longitudinal medial lesionado. Y en el síndrome del 1,5, el lado afectado no hace ningún movimiento en el eje horizontal, y en el lado contralateral no puede hacer la abducción y solo puede hacer una abducción, ¿ok? Del lado no afectado. En relación con la mirada vertical, vamos a también tener los núcleos de la mirada vertical que se ubican en el mesencéfalo. Y ahí principalmente tenemos el núcleo intersticial de Cajal. Tenemos dos centros de control de la mirada. El más posterior es el que controla la mirada hacia abajo y el más anterior es el que controla la mirada hacia arriba. Cuando hay lesiones compresivas, en este caso por ejemplo por hemorragias o pinealomas, se compromete inicialmente la mirada hacia arriba y los ojos están en lo que se llama en sol naciente, como viendo... perdón, aquí se los dije al revés. El centro de la mirada hacia abajo es más anterior y el centro de la mirada hacia arriba es más posterior en el mesencéfalo, ¿ok? Entonces, más dorsal o posterior, centro de la mirada hacia arriba. Y más anterior en el mesencéfalo o más rostral, centro de la mirada hacia abajo. Entonces, en el síndrome de Parinot, por la lesión comprensiva, primero lo que se afecta es lo que está más posterior. El paciente inicialmente va a tener parálisis de la mirada hacia arriba y los ojos se van a desviar hacia abajo. Esto lo busca mucho uno en hidrocefalia, que genere hipertensión, ¿ok? Y que genere síndrome de Parinot, ¿ok? Y una vez que empeora la compresión, entonces ahí se puede comprometer la mirada también hacia abajo, ¿ok? Y ahora, en este caso, vamos a ver aquí que hay una parálisis de la mirada vertical superior. Este es un paciente con un parkinsonismo. Entonces ahí donde le pedimos que vaya para abajo lo logra, y cuando pedimos que vaya para arriba, hasta ahí le llegan los ojos, los tiene comprometidos, ¿verdad? Entonces no puede ver para arriba, pero sí puede ver para abajo. Y esto es muy clásico de enfermedad de Parkinson. Y ahora tenemos aquí una paciente con una parálisis supranuclear progresiva, que es también un parkinsonismo plus. Y vamos a ver cómo tiene comprometida la mirada vertical hacia arriba. Ahí no puede ver hacia arriba, entonces eleva la cabeza. No puede volver los ojos. Y tampoco puede ver para abajo. Pero los movimientos laterales en el eje horizontal sí los logra. ¿Para abajo? Entonces no logra la mirada vertical hacia arriba ni logra la vertical hacia abajo. Y esto es muy clásico de la parálisis supranuclear progresiva, que es un parkinsonismo plus. Aquí tenemos una paciente con una oftalmoplejía completa, no logra ningún movimiento ocular. Y en este caso, aquí le pedimos que vaya para la derecha, no lo logra. Ahora para la izquierda y tampoco lo logra. Ahora para arriba, no lo logra. Y ahora para abajo y tampoco lo logra. Esta paciente lo que tiene es un síndrome de Miller-Fisher, que es una variante del Guillain-Barré, que se caracteriza por tener ataxia propioceptiva, oftalmoplejía completa y hipo o arreflexia. Y se asocia en este caso con anticuerpos anti-GQ1B de la mielina, de las proteínas de la mielina. Este es un paciente también con un síndrome de Miller-Fisher y también tiene una parálisis completa, una oftalmoplejía completa. Entonces ahí vemos como más o menos logra ver para arriba, ahí casi no logra ver para abajo, ahí no logra volar hacia lateral, hacia la derecha, perdón. Y ahí también con dificultad para arriba, para abajo tampoco. Y para la izquierda también con dificultad. Entonces es un paciente con también un síndrome de Miller-Fisher. Nuevamente, el síndrome de Miller-Fisher tiene arreflexia, ataxia propioceptiva y oftalmoplejía completa. Es una variante del Guillain-Barré. Entonces va a tener disociación albúmina citológica y va a tener anticuerpos anti-GQ1B.
Recordemos, como lo habíamos visto en el segundo par, entonces teníamos también las afectaciones de la pupila. En este caso, este es el síndrome de Horner. Está dado por lesión de la vía simpática. Entonces se va a caracterizar por tener anisocoria, que va a ser más marcada en la oscuridad que en la luz. ¿Ok? Eh, entonces en este caso tenemos aquí en la imagen de la derecha una anisocoria con la pupila más contraída de la derecha. Eh, Va a haber una dificultad en la redilatación de 15 a 20 segundos una vez que se contrae la pupila. Va a haber tosis, entonces aquí vemos que hay una tosis leve, y eso es porque la vía simpática inerva el músculo tarsal de Müller, que también hace elevación del párpado. Y va a haber anhidrosis o ausencia de sudoración en las lesiones centrales o pregangliónicas. Entonces recordemos que la vía simpática está a lo largo de todo el tallo cerebral, se origina en el hipotálamo, va por el tracto hipotálamo espinal, es un poquito lateral. Y en la médula espinal, principalmente la parte más cervical, cervicotorácica, vamos a tener que la parte simpática va a estar entre C8 y T2. Entonces, entre C8 y T2 van a emerger los ganglios simpáticos, las fibras simpáticas, perdón, que van a llegar al ganglio cervical superior y ahí van a ascender por la carótida externa hasta cabeza y cuello. Entonces, las lesiones pueden estar a lo largo de toda la vía simpática a nivel de cualquiera de las neuronas, ¿verdad? La neurona pregangliónica, gangliónica o la neurona propiamente hipotálamo espinal, y nos pueden dar un síndrome de Horner, ¿ok? Entonces puede ser por una lesión del tallo cerebral, puede ser por una lesión medular alta o puede ser una lesión de la cadena ganglionar simpática cervical, ¿de acuerdo? Entonces, miosis, tosis y anhidrosis. Y también tenemos lo que se llama la pupila tónica de Addy. En la pupila tónica de Addy hay una denervación parasimpática. Entonces las pupilas se van a contraer pobremente o no se contraen con la luz, pero sí reaccionan a la acomodación porque son mecanismos o sistemas diferentes. Y una vez que reaccionan a la acomodación, se mantienen tónicamente contraídas y luego se redilatan lentamente. Aquí lo que se dice es que hay una lesión propiamente de los ganglios parasimpáticos y hay una disociación con la reinervación más que todo de las fibras que llevan acomodación versus las que llevan el reflejo fotomotor. Entonces hay una inversión normalmente de la proporción de fibras y ahora van a dominar más que todo las de la acomodación. Entonces, si vemos acá, a la luz oscura tenemos dos pupilas que están dilatadas. Con la luz del cuarto se contrae un poquito más la izquierda. Que con la luz brillante casi no se contrae tampoco o no se contrae del todo la pupila. Y luego cuando hacemos acomodación, recordemos que para ver a lo lejos hay dilatación pupilar y para ver cerca hay contracción pupilar. Se contrae la pupila y luego se redilata lentamente, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, pupilas, estas son pupilas tónicas de edad bilateral, con la luz, están totalmente dilatadas y con la reacción a la acomodación se logran dilatar. Se logran, perdón, contraer. Ok. Y está también la pupila de Argyll-Robertson, que también tiene una disociación a luz acomodación, pero en este caso el paciente lo que tiene es unas pupilas pequeñas. Entonces las de tónicas de Addy las pupilas están dilatadas, mientras que en las de Argyll-Robertson las pupilas son pequeñas. Y las de Argyll-Robertson las vamos a buscar en pacientes con neurosífilis y son por lesiones pretectales. La pupila tónica de Addy principalmente es por lesiones ganglionares más periféricas del ganglio ciliar, mientras que la lesión de Argyll-Robertson va a estar en los núcleos pretectales.
Entonces aquí lo que tenemos es exactamente lo mismo. Tenemos una pobre respuesta a la luz, una buena respuesta a la acomodación, pero las pupilas van a estar pequeñas. Entonces, bueno, nuevamente la bibliografía de la clase son el capítulo 11, 12 y 13 del Adams. Principalmente revisar lo que comentamos en la clase. Y como siempre, invitarlos a suscribirse y darle like a nuestras redes sociales, que son de NeuroEduCR, donde tratamos de publicar información de neurología principalmente, pero también de neurociencias. Y recuerda que estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Y posteriormente vamos a ver lo que es la segunda parte de la clase de pares craneales.